Es el momento de desactivar traumas. Está bueno este bloque. Con José Valdeón, psicoterapeuta familiar. José, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Carlos. Buen día a los oyentes también. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Sebastián, Angie. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo pinta la Semana Santa? Bueno, tranquilo, ¿no? Salir algo cerquita nomás de Lima. No muy lejos. Un Unaguaná, un Ica. Un Ica, un... No, a Cieneguía estamos pensando. Ah, bien, bonito. Siempre hay Cieneguilla. sol, siempre hay Sí, sol. un poquito más calientito por ahí, aunque todavía el verano está, ¿no? Por acá. Todavía está Y la por mayoría aquí. se va a la playa, creo. Me imagino, sí, se van a la todavía, playa. todavía, Aquí. Los últimos radios. Que ya está cambiando un poquito el clima. Sí, ya hace en la frío. noche en las se siente noches. un poquito. Ya hace frío en la noche. Bueno, muy bien. Oxígeno. Hecha esta introducción. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Podríamos hablar a raíz de lo que ha sucedido esta semana, el domingo que falleció Mario Vargas Llosa, Correcto. acerca del factor papá, que fue muy importante en la vida claro. de Mario Vargas Llosa, ¿no? Está buenísimo. Sí, es interesante que él creyó hasta sus 10 años que papá había muerto. O sea, le hicieron creer. Le ¿o hicieron no? creer. Le hicieron creer, claro. Y él tenía incluso su fotografía ahí en su cuarto, le rezaba y todo, ¿no? Claro. Y vivió con el abuelo y vivió con el tío Llosa, que es el papá del cineasta. Correcto. Digamos, ¿no? Y para ellos fueron sus figuras masculinas, paternas, que le hicieron un súper bien. En verdad, miren cómo es la realidad, ¿no? Que a veces es preferible un padre muerto que un padre vivo. Claro. Muchas veces es preferible un papá que desaparece de la vida porque cuya presencia hubiera sido más dañina que su ausencia allí, ¿no? Y créeme que si es que Vargas Llosa hubiera vivido desde un inicio con papá, pues nos hubiéramos perdido un Nobel, porque hubieras terminado traumado, pues tremendamente, porque era un papá súper autoritario, Oxígeno. muy maltratador. Él cuenta que cuando estaba en casa y vivía con él ya a sus 10 años, y apenas entraba papá, él se metía al cuarto y hasta vestido y se echaba a dormir porque tenía miedo. Un miedo terrible, papá. Entonces imagínate, ¿no? Muchas veces la familia, como grupo de soporte, digamos, ante la ausencia de la figura masculina de un padre, ¿no? Y una ausencia declarada, digamos, como fue el caso del padre Vargas Llosa, optan por generar estas figuras del papá está muerto, que es un lugar en el que yo creo se está priorizando al niño. La salud mental. La salud mental. Claro. Sí, eso también. ¿Sabes a quién se lo leía? ¿A Lerner puede ser? Ya, Lerner. ¿El psicólogo? Sí. Bueno, o a Trottenberg, bueno, a uno de los dos. Y a Lerner. Y explicaba Ramón esto, Lerner. que a veces, sí, que estas digamos, entre comillas, mentiras piadosas, en realidad tenían un objetivo superior, que es proteger. Claro. ¿No? Que hay muchas madres que lo sano a veces es no necesariamente contarle la verdad de tu trámite con ese hombre o con esa mujer, porque eso te pertenece a la historia de dos adultos. Claro. ¿No? Claro. Y sí, y ahí están las figuras del papá de viaje, ya te va a escribir la cartita, en fin, ¿no? Claro, lo que papá y mamá tienen que entender es que para la salud mental, la salud psíquica, para que los hijos crezcan con una identidad saludable, es requisito indispensable que tengan una buena imagen de papá o mamá, y así sea irreal. Okay. Así el papá sea el hombre más desgraciado del mundo, pero si en su mente él tiene una imagen positiva, eso le ayuda en su identidad. Tampoco se trata de mentir, de exagerar las cosas, pero hasta donde sea posible hay que cuidar la mente y cuidar la narrativa que el niño tiene de papá y de mamá. Oxígeno. Si el niño crece con una narrativa, mi papá es un desgraciado, un malo, me abandonó, pues crecerá frustrado, amargado, y agresivo frente a la vida, ¿no? Correcto. Pero si crece, pues entiendo a mi papá, hizo lo que pudo. Porque además no lo van pudo más. descubriendo, o sea, luego ese niño va creciendo y va descubriendo Claro. al humano que tiene al frente. Claro que sí. Ahora, en el caso de Vargas Llosa, pues, de pronto aparece el papá, o sea, Sí. del papá muertito a papá presentito. Sí, y para él fue su desgracia, ¿no? Porque mientras no estuvo papá en su vida, él creció saludablemente. Sus dos figuras paternas, el abuelo y Luis Llosa, el papá del cineasta, cumplieron un papel extraordinario. A diferencia del papá biológico de Vargas Llosa, que hizo todo para que él no fuera un literato, Luis Llosa hizo todo para que él lo fuera. Claro. Cuando él se fue a París becado, Luis Llosa le habían dado solamente por 2 semanas. Él le pagó para que esté un par de semanas más. Dijo, estudia más, prepárate más, ¿no? Averigua más sobre la literatura.
Entonces fue en la práctica el papá verdadero que él nunca Correcto, tuvo. ¿Ve? correcto. Entonces esa es la... Bueno, lo bueno es que, que muchas veces el sistema, ¿no? El ecosistema en la que vive un niño es generoso, que cuando falla un papá, el papá biológico, puede aparecer otra figura, que puede ser un tío, que puede ser un abuelo, puede ser hasta un profesor, ¿no? Totalmente. Que lo ayuda a que pueda crecer nutricional y afectivamente sano. Claro, claro. Y eso pasó con Vargas Llosa, ¿no? Entonces, es lo positivo que podemos destacar. Ahora, eso que en ese momento lo incomoda profundamente, lo hace escritor. Sí, claro, exactamente. Sí, él ante tanta frustración que vivía con este papá autoritario, violento, maltratador, porque no solamente le pegaba a él, dice, a él nunca le pegaron cuando vivió con su tío y con su abuelo. Nunca le habían pegado. De pronto llega un tío, un tipo que dice ser tu papá y te pega. Y te pega. La miércoles, como que cambió la regla del juego. Y no solamente le pega a él ve este tío que le pega a la mamá. Llegó el pegalón. Claro, es un pegalón, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, ese niño, ese púber cargaba mucha frustración. Entonces, en esa rebeldía él pudo tomar el camino de la droga, del alcohol, algún refugio negativo. Pero él se refugió en la literatura. Él escapaba a otro mundo leyendo, ¿no? A D'Artagnan, leyendo a Quijote. Y fue su droga, la literatura. ¿Sabes que yo de eso en algún tramo del show que estoy haciendo ahora para adolescentes, que tiene que ver con encontrar la vocación, qué sé yo, papá, no sé qué estudiar, cuento también el caso de Duki, un improvisador, un freestyler argentino, que es ahorita una mega estrella. Y cómo, o sea, de lo que nos estás diciendo que hizo Vargas Llosa es la resignificación, claro, de hechos incómodos. Exacto, de su realidad. Esto me tocó, y cómo pudo canalizarlo, cómo lo canalizó. Lo canalizó mediante la escritura. Y en el caso de Duki, el tío le hacían bullying horrible en el colegio, pero mal, estaba podrido. Y de pronto él descubre en la que toda esta rabia contenida y esto que él quería decirle a sus compañeros de clase, y no podía porque obviamente el miedo lo secuestraba en ese momento, lo bloqueaba. Cuando él se iba a las plazas a improvisar, ¡brum!, canalizaba conectaba con esa rabia, con esa ira, con ese odio, y lo verbalizaba. Y entonces, y ganaba las batallas, pero no, porque de eso van un poco las batallas, ¿no? Claro. De improvisadores. Claro, y ahí comienza él a construir, entonces comienza a encontrar este espacio en el que me descargo, digamos, y no le hago daño a nadie. Claro. Oxígeno. Sí, Carlos, mira, tú sabes que el trauma que vivimos los seres humanos no radica exactamente en el hecho doloroso o en la experiencia negativa vivida, sino en lo que hacemos con eso. Claro, en lo que hacemos con eso, en la representación mental, en la narrativa que asumimos frente a eso. O sea, hay una historia vivida y hay una historia narrada. O sea, yo no puedo cambiar mi historia vivida, lo que me pasó, lo que me sucedió, yo no lo puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar la historia narrada. Es lo que tú llamas interpretada. La resignificación. Claro, hay una historia, ¿no? O sea, hay una cosa son los hechos, ¿no? Que son la historia vivida, digamos. Exacto. Los hechos, y lo otro es cómo yo los interpreté. Exacto. ¿Cómo lo dotas de significado? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo reformulas? ¿Cómo te y de ahí enfrentas a eso? Primero, cómo los interpretas y de ahí cómo los reinterpretas. También. Todo el tiempo puedes ir reinterpretando y mejorando. Sí. Porque yo no sufro exactamente por la historia vivida, yo sufro por la narrativa que asumo frente a esa historia vivida. Claro. Y eso es lo que puedo cambiar, y la terapia justamente busca cambiar eso, no cambiar la experiencia vivida, que no se puede cambiar. No, pero eso no es real, claro. Por eso Buda decía, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Sí. El dolor es inevitable, ahí lo vas a vivir, te va a doler. Pero el sufrimiento tiene que ver con tu parte mental, racional, con la parte interpretativa que tú haces de la experiencia dolorosa que te toca vivir. Sí, ¿no? Es cierto. Bueno, muy bien. Yo una vez hice un taller de... No, es que lo que dices me conecta un montón, porque a mí me pasó cuando me vinculo con mis hermanos mayores, ¿no? Cuando nos conocimos, que un par de ellos me dijeron... ¿De parte de padre? De parte de padre, claro, sí. No. Me dijeron, no, tú fuiste el que se salvó. Literal, no, y no era broma, no me lo, yo dije, bueno, y ahora ¿en qué momento las risas? También yo pensé, claro. No, cara de culo todos. Me dijeron, no, tú fuiste el que se salvó, me dijo, olvídate.
Bueno, desde lo que ellos interpretan, ¿no? Lo sintieron, qué sé yo. Y eso se ancla en lo que acabas de decir al inicio de tu exposición. Sí, muchas veces prefiero un padre ausente. La figura ausente que una figura presente negativa. Presente dañina. Negativa, que no puede estar, no resuelta finalmente, porque no es un tipo que haya decidido arruinar la vida de sus hijos. No, claro, es un herido. Con las justas pudo con la suya. Exacto. Y no pudo administrar para los demás. Exacto. Que también eso lo logré ver Lo logré ver. Trabajé mucho para verlo. Claro. He trabajado mucho, José, para poder sacarme ese peso de encima. Te has encima. reconciliado con papá. Totalmente, con la vida. Y con la vida. Entonces, es que reconocerse con los padres y reconocerse con la vida. Yo conozco a este tipo, a este señor, a este hombre, que es mi papá, 15 días antes que se muera. Porque me llama mi hermana y me dice, oye, papá está muriendo, mi papá... ¿quieres venir? Además habíamos tratado de gestionar un encuentro en un momento, o más de una vez, en fin, ya la historia es muy larga. Pero bueno, voy a la clínica, le digo, estoy en 15 minutos. Porque había visto Waze, pues, ¿no? Llego a la clínica y me encuentro con este tipo, bueno, muriendo, pues, ¿no? Pero en realidad, como ya tenía mucho trabajo encima, muchísimo, y ya había podido ver, pude ver finalmente, o sea, pude reinterpretar, resignificar. Y yo entendí, ya tenía claro para ese momento que... primero, que yo amo la vida. A mí me gusta mucho la vida. A mí la vida me gusta. Tengo una vida... o me he construido una vida que la verdad me la paso bomba, me gusta, disfruto mi vida, me la construyo día a día, producto de esa vida, los vínculos que tengo, que he tenido también, los he disfrutado con sus subidas y bajadas, obviamente, punto, lo que han durado, el vínculo que hoy tengo, lo mega tetra disfruto, de esa vida parten mis hijos, olvídate, estoy hiper expandido en mis hijos. En todo eso no hubiera podido ocurrir si ese hombre y esa mujer, que son mis padres, mi padre y mi madre, no se juntaban. Sí, pues. Y yo lo toqué, me acuerdo que lo vi, el tipo, esperé 48 años para que me dijera, no, nunca, estaba entubado hasta las orejas. Pero la manita... Hizo así, una momia Juanita era ahí muriendo. Pero claro, te das cuenta que algo se mueve ahí, ¿no? Y le digo, quiero que sepas que todo está bien, vengo a agradecerte porque quiero que sepas que esto, o sea, yo hoy veo que todo ha sido perfecto, a mí me gusta la vida, yo amo la vida y la vida viene de ti. Oxígeno. Así es que estamos perfectos, le digo. Y además ya aproveché, pues hice mis mantras, toda mi huevada, claro. Le digo, y vengo a tomar toda la energía masculina que me corresponde. Vengo a abrir mis caminos y a tomar toda la energía masculina que me corresponde de ti y te reconozco como mi padre. Pum. De ahí como Darth Vader. Bueno, y mi hermana me dijo, salgo de la habitación. Yo le dije, no, quédate, dije, se muere el tío este. Claro. Después dicen, Galdós lo mató. Bueno. Claro, ¿para qué entró? No, olvídate, la noticia le chocó. No, olvídate, claro. Se vengó, no sé, nunca se sabe, brother. Pero así es que bueno, fue así como beso, abrazo, y de ahí salí y me fui a manejar una hora. Hasta ahorita me emociona. Me fui a manejar una hora. Pero salí, José, me había quitado 3.000 toneladas de encima, pero 38.000 millones de toneladas de encima. Salí libre. Y esa sensación es todo. Libre. Fue terapéutico ese encuentro. Libre y agradecido. Y yo hoy por hoy reconozco que ese hombre, y yo reconozco su vida y también entiendo su historia. Porque busqué mucho la historia. Y luego entendí, bueno, sí, pues es un tipo que no pudo ni por sí mismo, que va a poder por los demás. Pobre hombre, ya está, no sé, qué pena por él. Que a mí, qué pena por él, y lo digo desde la distancia que ahora a mí me toca, desde mi adultez, hacerme cargo de lo mío. ¿No? Entonces sí, a mí me conecta eso que cuentas, que dices, que mencionas. Claro que sí, ¿no? Por eso a los papás que nos escuchan, pues el rol tan importante que juegan en la vida de los hijos, ¿no? Sí, claro. Uno no es padre solamente porque engendra, uno es padre porque cría, ¿no? Y la crianza tiene que ver con ser padres no perfectos, pero sí siempre presentes. Vivimos en una sociedad en la que el consumismo nos roba tiempo y nos lleva a estar más conectados con lo laboral, con lo económico, con diversas funciones,
pero no nos conectamos con nuestra familia, no nos conectamos con nuestros hijos. Oxígeno. Vivimos tiempos en que la mayoría de hijos viven huérfanos con padres vivos, porque los padres, su atención está puesta en 1000 cosas y no está puesta en los hijos. Y eso para un chico es horrible porque la interpretación que hacen al ver a un padre ahí, pero que no está para ellos, es, no soy suficiente, porque no quiere estar conmigo, Sí, no vacila interpretan conmigo, un no dedica rechazo. tiempo. Sí, Interpretan claro. un rechazo. Es un rechazo en ese sentido, ¿no? Y lo otro que quiero con esto cerrar es, yo he entendido que muchas de mis formas de ser que me funcionan a mí en el mundo y de las cuales tengo evidencia que a mí me funcionan, también son gracias a ese abandono, a ese no registro de padre, qué sé yo. Entonces es perfecto. Y para lo último, yo soy el papá que soy en las formas que soy padre, también gracias a eso. Entonces esa ausencia a mí me enseñó a ser padre. Así es que todo es perfecto, gente. Hoy José Valdeón, psicoterapeuta familiar, nos ha estado hablando de la importancia del vínculo paterno, Correcto. ¿no? Y de la necesidad de sanar en general los vínculos con los afectos, los vínculos con nuestros padres. Punto. No tienen una razón de ser en nuestras vidas. O sea, no tenemos los papás que queremos, tenemos los que necesitamos. Y eso lamentablemente lo entendemos no sé si muy tarde, pero sería más lindo si lo entendiéramos más temprano en todo caso. Claro que sí. Otra lección que podemos sacar de la historia de Vargas Llosa con su padre Carlos es que el amar significa respetar, ¿no? Aun cuando yo pueda pensar lo contrario de la otra persona, ¿no? El papá de Mario Vargas Llosa no respetó el sueño, la vocación, el ideal que tenía su hijo. Lo descalificó allí, no lo apoyó, algo que sí hizo su tío allí, ¿no? Entonces, aun cuando yo como papá crea que el camino que está tomando mi hijo en cuanto a vocación no es el correcto, no va a poder vivir de eso, yo lo apoyo, pero también le doy alternativa. Mira, el plan B es este. Claro. No, te apoyo en eso, pero también trabaja en esta parte. Te sugiero pero no le digas nunca, no, eso no vale, eso no sirve, olvídate. no vas a ganar nada, vas a ser pobre, no te va a ir bien. Porque además ese es desde la interpretación de ese señor. Exacto, Claro. exacto. O sea, es su mirada, ¿no? Claro, Desde su exacto, juicio. ¿Quién te dice que va a ser así? Pero suponiendo un Carlos que tenga razón, Claro. digamos, suponiendo que tenga razón, no tiene derecho a descalificar lo que el otro piensa, siente y quiere. Porque es la vida del otro. Exactamente. Y ese es el gran tema de la paternidad, la maternidad, y entender que esa vida no es tu vida. Tú estás ahí para acompañar, para darle herramientas, para entrenar a tus hijos para la vida. Pero Claro. llega un momento en que ellos son dueños de sus acciones y por ende se tienen que hacer cargo de las consecuencias. Claro, el amar no es dominar, no es poseer, El amar no es manipular. no es que tú hagas lo que yo te quiero que tú hagas, lo que yo te diga. Exacto. El amar, hay un autor que decía, el amar tiene que ver con el aceptar al otro como un legítimo otro en convivencia conmigo. Legítimo en el sentido que pues es distinto, tiene su forma de pensar y de sentir. Cuando, por ejemplo, Carlos, yo como papá quiero que mi hijo sea el ingeniero que yo no pude ser, no lo estoy amando como un legítimo otro. Claro. Lo estoy haciendo un apéndice de mí, una extensión O sea, de lo mí. estoy anulando. Lo estoy anulando en un sentido. Y eso es lo que lamentablemente hacen algunos papás con buena intención, porque no es que tampoco quieran hacerle daño Obvio, no a lo los hacen hijos, ¿no? por fregar, Claro, pero no se dan cuenta que lo están reventando. Sí, y que quieren realizarse a través de ese hijo. O sea, transfieren lo que no pudieron hacer en sus Exactamente. vidas. Exactamente. Y eso es instrumentalizar a un hijo. Sí, y eso es desconfirmar a un hijo, A un humano, a un ser. a un ser humano en general. Claro. Exactamente, ¿no? Entonces los papás tienen que entender, amar es respetar. Cuando yo lo insulto, le jalo la oreja, le grito delante de los amigos, no lo estoy respetando. Amar siempre es respetar a todo ser humano. El respeto es una de las grandes evidencias de que estoy amando correctamente. Y respetar significa que aun cuando sea diferente de mí, aun cuando piense lo contrario a mí, yo lo respeto en eso. No descalifico, no invalido lo que la otra persona pueda pensar, sentir y desear. Y cuánto más con nuestros propios hijos. Porque esa es la forma en cómo yo fortalezco su identidad. Cómo ese niño, ese hijo mío va a crecer con una personalidad firme, sintiéndose seguro y sabiendo defender lo que piensa, lo que siente y lo que quiere. ¿Qué es lo que hizo Vargas Llosa? Él siempre se caracterizó por ser una persona que defendía lo que creía con sus convicciones, con sus principios, y no buscaba agradar a los hombres. Para él fue más fácil
hubiera sido más fácil quedarse callado, ser un gran literato y se hubiera ganado el amor y el aplauso de todos los peruanos, pero no, él decidió entrar en la política, defender sus principios, sus convicciones y ganarse muchos enemigos. Pero eso es cuando uno tiene una personalidad, una identidad sana, saludable, que busca vivir lo que cree, lo que piensa, Totalmente. lo que siente, aunque no le guste a muchos. Ese es el problema de los demás. Los demás. Yo no voy a dejar de vivir Exactamente. por lo que los demás les provoque. Y esos son los tipos de hijos que tenemos que crear, Carlos. Totalmente, ¿No? totalmente. Eso es lo importante, ¿no? Muy bien, José. Muchísimas gracias por este nutrido bloque. Entonces, nos hemos quedado así como todos. Sí, sí, Bruno, sí, sí. ¿qué tal? ¿Todo bien? Se ha quedado Le hizo jodido con el sentido tema también, papá. Jodido. papá. Tú A todos, también, ¿no? todos. Todos nos tocó el tema. Angie, Dibu, todo. Nos hemos quedado Estoy haciendo así mi como- taller para padres, Carlos. Sí. Sí, justamente. Buenazo, ¿cuándo? Está bueno, a En propósito. mayo, ¿Dónde, los 4 dónde? miércoles de mayo, vamos Buenazo. a estar trabajando con un taller para padres en la que vamos a estar analizando la película o la serie Adolescencia de Netflix. Ok. ¿Ya? Entonces vamos a estar aprendiendo Anota, Angie, ¿dónde? cómo un padre bueno puede formar un hijo malo. Seguro. En un sentido, ¿no? Sí, seguro. Porque Vamos a no- estar aprendiendo cómo yo puedo estar creyendo que estoy haciendo las cosas bien cuando en el fondo estoy haciendo las cosas mal. Correcto, Allí. correcto. Todo eso vamos a aprender a los papás, porque yo no dudo de los papás, No, sus na- buenas intenciones y su amor. O sea, nadie se planta, yo siempre digo Claro. esto, nadie se planta frente al espejo en las Exacto. mañanas y dice, a ver, ¿qué trauma le regalo a mi Puede ser hijo un el día hijo de hoy? malo, No. Pero lo que muy probable es que hay en algunas acciones que desde Claro. el desconocimiento. Mis buenas intenciones no garantizan No, mis buenas acciones. Totalmente. Y tienen que Y ver esa es la que con corrige. el desconocimiento. Entonces, para eso están estos Oxígeno. espacios. Exactamente. Bueno, muy bien. Entonces, que te escriban al Instagram. Al Instagram, al TikTok, Sí, al ahí. Facebook, todo José estamos por ahí. Valdeón, psicoterapeuta familiar. Correcto. Perfecto, José. Muchísimas gracias.